Buenos días a todos y todas. Este es otro encuentro que tiene que ver con la capacitación en el plan de vacunación. Tenemos a Victoria Nadón de la Subsecretaría Legal y Técnica y a Noelia López de la Dirección de Salud Comunitaria para iniciar un poco lo que es este ciclo. Hoy nos vamos a dedicar específicamente a lo que tiene que ver la logística del frío, que es muy importante para la conservación de la vacuna y poder llevar a cabo este plan de vacunación. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Como bien decía Andrea, este es una etapa más del ciclo de capacitaciones que venimos dando con respecto al plan de vacunación, que vamos a comenzar en esta segunda fase en escuelas. Muchos y muchas de ustedes ya se empiezan a incorporar de a poquito a los equipos de trabajo y nos parecía imprescindible, más allá de que algunas capacitaciones ya las fuimos grabando y están circulando y ustedes pueden ir accediendo. Puntualmente nos parecía importante tener una instancia en la que podamos quizás generar algunos intercambios, porque consideramos que esta capacitación, que es la que va a desarrollar todo lo que tiene que ver con el cuidado del frío, de las vacunas y la conservación de las vacunas, es tan importante como vacunar en sí mismo, ¿no? Es un rol tan importante como vacunar en sí mismo. Así que en ese sentido le queríamos dedicar un tiempo. Tenemos compañeros de diferentes áreas, de acá del Ministerio, de la Subsecretaría de Energía, de las empresas que vienen sumándose al trabajo en equipo que estamos haciendo para poder llevar adelante la campaña, con quienes vamos obviamente revisando, ajustando, aprendiendo un montón de situaciones. Hay una situación y siempre hay todavía cierta incertidumbre con un montón de procedimientos, pero sí también hay un montón de certezas y esas certezas nos parecen imprescindibles que podamos empezar a transmitirlas, que puedan aprender a manejar todo lo que tiene que ver con la cadena de frío y principalmente que podamos empezar a conformar estos hermosos equipos de trabajo que venimos construyendo, que van a tener la hermosa responsabilidad de llevar adelante esta campaña de vacunación. Así que bueno, hoy vamos a tener como 3 momentos, un momento donde se cuente un poco más cómo va a ser, cómo es la vacuna, qué implica la vacuna, un segundo momento donde podamos pensar cómo se conserva, qué elementos se necesitan, qué insumos, y después también determinadas circunstancias que pueden llegar a suceder y procedimientos para resolverlas. Por supuesto, después la realidad siempre supera un poco a la ficción, así que seguramente vamos a tener que ajustar y aprender cosas nuevas, pero bueno, siempre va a estar la disponibilidad de cada uno y cada una de nosotras para acompañar todo este proceso, así que bueno, a disposición y espero que sea una linda jornada. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá con nosotros en esta inauguración de la formación para la logística del frío. La verdad que fue súper completa con toda esta introducción que hacemos desde el Ministerio. Venimos pensando hace muchos días cuáles son los mejores contenidos, las cosas que de manera imprescindible necesitamos saber para manejar esta particularidad que tiene la vacuna Sputnik V en esta versión, que es la conservación a menos 18, o sea, 18 grados bajo cero, y todo lo que puede llegar a implicar alguna situación de contingencia respecto de la energía o del frío o la conservación del frío. Por eso contamos con otros organismos estatales, también con las empresas distribuidoras de energía. Hemos hecho un trabajo en conjunto, articulado. Esta es la comunidad organizada que se prepara para esta etapa de vacunación, que estamos todos esperando mucho. Gracias por el compromiso. Hay muchas cosas que van a tener que irse resolviendo durante el transcurso de las jornadas. No vamos a poder prever todo, pero si estamos concentrados, organizados y comprometidos, vamos a poder resolver todos los problemas que se presenten o cualquier situación de emergencia. Así que estamos a disposición y estamos también abiertos a cualquier inquietud o a cualquier situación que ustedes entiendan que no está contemplada y que merece ser revisada respecto de lo que es la logística del frío para la vacunación.
Bueno, como decía Vicky y Noé, esto tiene que ver con un trabajo conjunto, que no solo se da desde las diferentes áreas del ministerio y de diferentes empresas y de diferentes actores, sino también dentro de los equipos en cada una de las escuelas. Por eso es importante que cada uno de nosotros que vamos a estar en las escuelas diariamente llevando a cabo el plan de vacunación conozcan lo que puede suceder, las posibles contingencias y también las posibles soluciones. Y en ese sentido nos parece súper importante contar con Laura Saucedo para poder ver las especificidades de esta vacuna, cómo llega la vacuna a las escuelas, qué precauciones tenemos que tener en relación a estas. Bueno, muy buenos días a todos, agradecerles por su participación en esta capacitación. Y la idea de compartir este espacio es también un poco transmitirles información y novedades con respecto a la característica de esta vacuna, que es nueva para nosotros y que tiene diferente a la vacunación que veníamos haciendo con respecto a las vacunas del calendario, una particularidad que tiene que ver con el rango de temperatura en la que debe conservarse y por lo tanto la manera en la que debemos tratar estas vacunas para que puedan conservarse y ser seguras. La vacuna Sputnik V está compuesta por dos componentes diferentes. Estos componentes están diferenciados en su color. El esquema está compuesto por dos dosis. Como decía la compañera al comienzo de este encuentro, tenemos muchas certezas y muchas otras inquietudes y cuestiones que vamos conociendo sobre la marcha en el contexto de esta campaña de vacunación que es tan nueva, y a la luz de nueva evidencia científica tuvimos que hacer modificaciones con respecto a estas capacitaciones para poder mantenerlos informados y actualizados con respecto a las novedades que venimos recibiendo. Sabíamos desde el comienzo que el componente 1 era de tapa azul y el componente 2 de tapa verde, y eso nos permite diferenciarlos. Lo que sí sabemos también es que con una segunda llegada de las vacunas del primer lote, la tapa fue blanca. Entonces, como certeza poder transmitirles que el componente 1 y 2 están bien diferenciados, pero también decirles que las características de los frascos pueden variar en el color de acuerdo a la recepción de nuevos lotes. Está sujeto a la decisión del fabricante. Lo importante es que están llegando nuevas dosis, cada vez más suficientes para esta campaña de vacunación, y es de buena práctica que podamos interiorizarnos con la llegada de cada nuevo lote de vacunas, la característica que va a tener cada componente para evitar cometer errores programáticos. El rango adecuado dentro de lo que es la temperatura de esta vacuna es de menos 18 a menos 40 grados. Continuamos, por favor. Con respecto a la conservación, esta es una novedad en las primeras capacitaciones que quizás ustedes pudieron observar. Sabíamos que hay un tiempo de descongelación definido que ahora vamos a poder describir con respecto a las novedades que tenemos para darles en este aspecto. Sabemos que la vacuna se conserva a menos 18 y que por el momento no hay un límite inferior de temperatura, que los freezers se conservan y mantienen un rango adecuado de menos 18 a menos 40 grados. Se descongela a temperatura ambiente. Esto puede demorar entre 5 y 15 minutos y va a variar dependiendo de las condiciones climáticas del lugar en donde vayamos a vacunar. Tiene mucho que ver también el tiempo de descongelación, infiere mucho en la estación por la que estamos pasando, estamos en verano. Una vez que se descongela, anteriormente se contaban con 30 minutos, llegaron nuevas evidencias científicas desde Rusia, todo esto chequeado por ANMAT, que es el organismo regulador nacional, que también certifica este cambio, y es que una vez descongelada tenemos 2 horas para utilizar el frasco
o sea, para su aplicación. Si no se aplica, luego de esas 2 horas debe descartarse y no debe de utilizarse. Lo importante con respecto a esto es que estas 2 horas es luego de descongelado y a temperatura ambiente. Y luego también hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta antes de recibir las vacunas, que son en el estado que están en algunas de las escuelas hoy día. Esto es importantísimo porque así como tenemos que tener en cuenta que el rango de temperatura y la manera en la que se descongela para lograr esa solución líquida de donde vamos a sacar las dosis y vamos a aplicar, también tenemos que tomar recaudos que tienen que ver con la recepción de las vacunas. Cada establecimiento va a contar con 2 freezers y un grupo electrógeno. Los freezers deben estar ubicados en área fresca y con aire acondicionado para poder evitar esta exposición al sol y las posibles variables en lo que es la temperatura por la misma estación, ¿no? Por las altas temperaturas del verano. Al recibir el freezer en el establecimiento debemos esperar 4 horas como mínimo antes de enchufarlo. Se sabe que cualquier aparato de refrigeración ante el movimiento necesita poder estar un tiempo estático antes de enchufarlo para lo que es el asentar el gas y poder optimizar su uso después sin ningún desperfecto. Idealmente el freezer será utilizado para conservar el stock total de las vacunas y el segundo, los viales que van a ser utilizados en cada jornada para evitar la apertura frecuente del primer freezer. Una aclaración con esto: es de buena práctica poder hacer esta división de lo que es el stock total de las vacunas en un freezer y lo que se va a utilizar en la jornada, y es práctico hacerlo de acuerdo a la turnera. Se sabe que los turnos fueron gestionados con anterioridad, previo a la inscripción de las personas a la plataforma del vacunate. Entonces está estimada en la jornada diaria la cantidad de personas que se van a vacunar. Eso nos permite el poder separar las dosis con anticipación a este otro freezer y poder optimizar el uso de las dosis sin arriesgar el resto del stock. Como decíamos anteriormente, voy a retomar. El freezer en el establecimiento, una vez que esperamos las 4 horas como mínimo antes de enchufarlo, luego de eso se enchufa la corriente eléctrica directamente sin utilizar alargues o ningún tipo de prolongador. Sí, en esto también es importante que cada una de las escuelas tiene un acompañamiento técnico para ver que estén en condiciones específicas. Y eso también nos va a dar seguridad a nosotros estando en las escuelas y generando este plan de vacunación. Va a haber un seguimiento y cada vez que llegan los elementos se verifican cuáles son los enchufes, se hace un seguimiento para la seguridad tanto de cada uno de los trabajadores que están dentro de la escuela como para las personas que vienen a vacunarse. El grupo electrógeno, cada freezer debe de tener un termómetro conectado correctamente, que es el que va a registrar la temperatura que alcanza. Una vez que el termómetro nos indica el rango esperado para la conservación de esta vacuna, recién ahí es cuando utilizamos y procedemos al llenado de cada freezer. El grupo electrógeno debe estar ubicado en el exterior del edificio, en un espacio que sea ventilado. Sabemos que estos grupos, por el combustible, la propia combustión emana sustancias químicas que son tóxicas, por ello es que se espera de que sea en un lugar ventilado. Y además de eso debemos de garantizar que el freezer esté ubicado, el grupo esté ubicado en el sector que corresponde a la energía que da al freezer, ¿verdad? La instalación del grupo electrógeno está a cargo de la distribuidora de la energía local. Y como sabemos que
la cuestión del grupo electrógeno es tan importante porque va a surgir en un contexto de contingencia ante alguna eventualidad. En una tercera parte de este encuentro vamos a hablar específicamente lo que tiene que ver con grupos electrógenos para que puedan operarlo de manera segura y sabiendo que funciona. ¿Qué recaudos debemos tomar siguiendo con la línea de la recepción de las vacunas, ¿no? Primero, la evaluación de las condiciones generales dentro del lugar en donde se va a situar el freezer y poder analizar todo el contexto edilicio con respecto al tablero eléctrico, identificarlo, desde dónde se corta el suministro a las salas donde se alojan los freezers, disponer los freezers en las salas de tal manera de que se favorezca una buena circulación y un área de trabajo libre. Esto es importante y por esto también es que se recomendaba, se hacía la recomendación de no usar prolongadores o alargues. Claro, porque también tenemos que pensar que vamos a tener un tránsito cotidiano a buscar las vacunas, entonces nada que nos pueda entorpecer o que nos pueda hacer romper alguno de los frascos. Ocasionar algún accidente. Disponer los freezers en la sala de manera tal de favorecer la buena circulación, como decíamos. Los tomacorrientes para los freezers deben estar fijos en la pared. Esto es importante, es de buena práctica poder asegurarse de la fijación de los tomacorrientes, de que estén en condiciones. Un freezer, un tomacorriente. Evitar que las conexiones desde el freezer al tomacorriente se interrumpan las circulaciones, como decía André. Prever para la sala de freezers artefactos de iluminación de emergencia autónomos en caso de que se corte el suministro por la noche. Una mesa de trabajo móvil para desembalar o reembalar vacunas. Disponer las conservadoras del correo argentino en una sala cercana a la sala de freezers. Y ahora vamos a explicar por qué. Bueno, en el gráfico está discriminada la forma en la que se presenta el primer lote. El packaging son frascos viales con 5 dosis, son frasquitos multidosis. Ahí se describe la dimensión en centímetros y el peso que tiene cada frasco y el volumen total en litros. ¿Por qué se calcula el volumen total de litros? Porque después tenemos que poder proporcionarlo a lo que es la capacidad interna de lo que va a ser la conservadora cuando tengamos que verlo, ¿no? Cómo está condicionado. El frasco, como decíamos, son 5 dosis, pero la caja contiene 20 frascos y se estima que para una conservadora de 60 litros puede tener un volumen total de 800 dosis, o sea, 8 cartones de 160 viales. En la imagen podemos observar a la izquierda la conservadora que se recibe del correo argentino, sellada. En el medio está la imagen de un freezer abierto donde están las placas eutécticas, que son esos conservantes que se ven en color blanco y rojo, que son refrigerantes, y en el medio la caja que ya extraída de la conservadora que vemos a la izquierda con las dosis. A la derecha lo que vemos es la conservadora abierta con el remanente, el residuo de lo que es el hielo seco. Con respecto a la configuración de frío y cómo van a recibir esta conservadora antes de poder abrirla y hacer el pasaje de vacunas al freezer, es importante conocer la configuración que tiene y con qué nos vamos a encontrar, porque hay que tener especial cuidado y hay recomendaciones que son específicas. Como habíamos dicho antes,
tiene un volumen interno de 60 litros aproximado. Esta configuración de frío fue ensayada y validada anteriormente. Se hicieron diferentes ensayos a nivel nacional con respecto a cuál era el frío más recomendable, y lo que se decidió para poder optimizar las horas de frío fue esta configuración, que está compuesta por placas eutécticas, que son esos conservantes plásticos que tienen líquido adentro, ahora lo vamos a describir, y hielo seco, lo que brindan a cada conservadora una autonomía mínima de entre 72 y 96 horas. Además de eso, tiene un pequeño orificio y un data logger o tag alert de control de temperatura. No todas las conservadoras lo van a tener, ¿sí? Así como se estudian las poblaciones vacunadas, también se hace una vigilancia y un estudio, un seguimiento de lo que son la recepción de las vacunas y el seguimiento para garantizar esta cadena de frío. Entonces se toman muestras en estos estudios y parte de estas muestras son las que van a tener y van a contar con los data loggers. Es decir, que en mi escuela puede llegar la caja sin el data logger, y eso no significaría... Y eso no significaría nada, significa que en realidad no forma parte de ese muestreo de estudio para lo que es el seguimiento de la temperatura. Lo que es importante es que, como se ve en la imagen, si la configuración de frío está correcta y similar a la imagen, o sea, compuesta por el hielo seco y las placas eutécticas, y cuando retiramos la caja y abrimos, el vial está en condiciones, es una masa blanca endurecida. El vial es el frasquito. El vial es el frasquito de la vacuna. Nosotros, antes de sacarlo y ponerlo a descongelar para administrarlo, vamos a observar, y es lo que nos va a indicar que ese frasco se puede utilizar y que no perdió la cadena de frío y que guarda todas sus características, el que es una masa blanca y dura. Eso es lo que nos garantiza de que está en frío correcto. Con respecto a las placas eutécticas y el hielo, que era lo que explicábamos, que son los dos elementos que conforman esta configuración de frío. Las placas eutécticas es una mezcla de agua y sales. El punto de fusión es constante, más bajo que el agua, y permite que la conservación durante el periodo sea más extenso en el tiempo. Es la diferencia que tienen este tipo de refrigerantes contra los congelantes de gel simple. El hielo seco es dióxido de carbono, por lo tanto es asfixiante a altas concentraciones por su efecto tóxico. No se debe de tener contacto directo con la piel porque nos pone en riesgo de sufrir quemaduras por frío o congelación. Es importante que la persona que manipule la apertura de la conservadora y sea la encargada de hacer el traspaso pueda manipularlo con guantes puestos, ¿sí? Las placas eutécticas van a ser colocadas en el freezer, mientras que el hielo seco va a quedar en la conservadora como estuvo originalmente. Pero no se puede poner en el freezer. No se puede poner en el freezer, queda con la conservadora cerrada, y lo que va a hacer es ir evaporándose lentamente. Con respecto al almacenamiento, lo que tiene que ver con la recepción y el reacondicionado, una vez que abrimos esta conservadora, debemos de asegurarnos de varias cosas. Por ejemplo, de contar con un sistema en línea para controlar los parámetros de la temperatura y humedad, con sistemas de alarmas. Sistemas de refrigeración que garanticen la temperatura dentro de un rango constante, suministro eléctrico interrumpido con fuente de energía alternativa,
mapeo térmico de áreas de almacenamiento para asegurar una temperatura controlada en todo el ambiente, freezer de contingencia y de apoyo. Esto que hablábamos al comienzo de tener 2 freezers y discriminadas las vacunas de la jornada con las de stock. Estos son los requisitos de almacenamiento definidos por los protocolos de los fabricantes, de forma que de esta manera y cumpliendo con estos requisitos se pueda garantizar que la vacuna sea estable, que reúna la calidad y seguridad que necesitamos para poder brindarle a los ciudadanos la vacunación segura. Dentro del freezer debemos colocar la caja de cartón que contiene los viales y placas eutécticas. El hielo seco no, como habíamos descrito antes, porque queda en la conservadora. Bueno, debe configurarse para enfriar lo máximo posible. Sabemos que dentro de las temperaturas máximas que se pueden lograr varían entre los 35 y 40 grados, como así también dijimos al comienzo de esta capacitación, que la conservación de la vacuna es de menos 18. No tenemos un límite inferior, o sea que de menos 18 a menos 40 grados estamos dentro del rango correspondiente para esta vacuna. Se estima para un freezer de 400 litros un total de 9.000 dosis. El puesto de vacunación tiene que contar con el control de la temperatura ambiente y del freezer. Esto es importante porque nos va a permitir qué tanto puede llegar a afectar o a variar la temperatura que yo tengo dentro del freezer con respecto a la temperatura. Poder hacer la relación entre la temperatura ambiente y la temperatura del freezer, ¿sí? El control de la temperatura, que debe ser con hoja de registro, ¿sí? Esta debe de estar visible y con firma del responsable. Cada persona que lleve el control de la temperatura debe de responsabilizarse firmando esa hoja, que tiene que estar visible para el resto de los compañeros. El freezer de respaldo, como habíamos dicho antes, o el plan de contingencia, el número telefónico del responsable ante la contingencia y delimitar, esto es una recomendación, el poder delimitar dentro del freezer un área limpia donde se almacenan viales sin alteración de rango y un área sucia donde se deben disponer 2 descartadores amarillos reservados y rotulados en caso de desvío de cadena y o descarte, además de contar con las planillas impresas correspondientes para tal fin. Con respecto al desvío de cadena, ¿cómo actuar? Habíamos dicho que la vacuna, en el momento de poder sacarla, previo a la aplicación, antes del descongelado, tiene que tener esa característica de masa blanca, endurecida, blanquecina, ¿sí? Nosotros en algún momento detectamos tanto que la vacuna, que el termómetro nos marca una temperatura fuera de este rango que describimos antes, que no sería el indicado, y además de eso vemos que varía la característica dentro de lo que es el frasquito de la vacuna con respecto a esa masa blanca. Tenemos que pensar en hacer un desvío de esas vacunas, porque no podemos asegurar una vacunación segura hasta que se haga el análisis de toda esa situación, tanto de la variabilidad entre las temperaturas como si se cortó el suministro, alguna otra cuestión. Con respecto al desvío de cadena, se registra el tiempo de exposición. Tenemos una planilla específica para registrar el desvío, en donde vamos a registrar los siguientes datos: el tiempo de exposición de las vacunas fuera de rango, se toma nota de la temperatura que indica el termómetro en ese momento, se identifica el lote y la fecha de vencimiento, además de etiquetar no usar producto en cuarentena y mantener bajo la cadena de frío. Eso se guarda en el descartador en uno de los descartadores amarillos que teníamos reservados, y rotulado como vacunas descartadas o vacunas en cuarentena. Estas vacunas, que se van a separar para que se pueda analizar
su continuidad o no con respecto a su uso, se conservan en cadena de frío, se siguen manteniendo en cadena de frío a menos 18 grados. Una vez completa esta hoja de desvío, se envía al MEI y el nivel central es el que evaluará e informará cómo proceder con las vacunas y si es posible que se sigan utilizando o que se descarten. Por ahí dos cosas acá que me parecen importantes, que tiene que ver con por un lado, va a ser cuando nosotros identificamos que hay un desvío en la cadena de frío, cómo tenemos que proceder. Esto es importante también tener en cuenta un insumo que nos va a llegar a las escuelas, que son los descartadores amarillos. En estos descartadores amarillos nosotros vamos a poner en cuarentena a estas vacunas. ¿Para qué? Para poder investigarlas. No las vamos a dejar afuera, sino las vamos a conservar un frío importante. A nosotros no nos corresponde tomar la decisión de descartar la vacuna, sino que se separan hasta que el nivel central pueda analizar toda la situación. Y por eso también es importante que cada día, a cada hora, tengamos un registro de cómo va evolucionando el frío. Y otra cosa importante es que en la presentación dice mail, el mail al cual tenemos que enviar si hay alguna de estas contingencias es cadenadefriopba@gmail.com. ¿Qué vamos a determinar ahí? Vamos a enviar la planilla y vamos a informar esta situación. Es importante que siempre identifiquemos nuestras vacunas. Las vacunas tienen una identificación que tienen que ver con el lote y la fecha de vencimiento. Esto es súper importante porque a partir de esto podemos determinar si esas vacunas siguen sirviendo o no. Bueno, como podemos ver, ahí están los diferentes campos para llenar dentro de lo que es el formulario de desvío. Tiene distintas secciones. En la primera sección, en donde vamos a poder registrar la región sanitaria, el municipio y la localidad correspondiente al lugar de vacunación en donde sucedió esta alteración en el rango de temperatura, después las vacunas involucradas, el laboratorio, el número de lote, el vencimiento, la cantidad, o sea, cuántas de ellas son las que sufrieron esta variación de temperatura, la causa, que puede ser por corte de energía, por fallas en lo que es el propio freezer, o alguna otra situación que tenemos en el espacio, no el campo dentro de la planilla para poder completar. La otra sección habla de lo que es la resolución del desvío, las acciones correctivas y preventivas y el cierre del desvío. Toda esta segunda hoja, toda esta segunda sección es la que va a llenar el nivel central, dando la devolución a esto que nosotros informamos inicialmente. Y siempre recordemos que siempre vamos a estar conectados, tanto los que estamos en las escuelas como los que estamos en el nivel central, y para eso vamos a estar conectados a través de la información. Por eso es importante llenar cada uno de los campos, porque, por ejemplo, yo estoy en una escuela en Lomas de Zamora, sé que esa es mi escuela, sé que esa es mi región, pero a la hora de que esa planilla, de que esa información, de que esa comunicación se produzca, tiene que estar todo en los campos, porque la persona que la recepciona tiene que saber específicamente a qué escuela se trata, de qué lote específico, con qué fechas, qué acciones se tomaron para solucionar estos inconvenientes y así poder brindar todo el detalle posible, claro, ¿no? Desde el momento en el que detectamos la situación, poder tomar el registro de la temperatura en ese momento, poder brindar todo el detalle minucioso, porque eso es brindarle herramienta a la persona del nivel central que hace el análisis, darle en detalle para poder analizar la situación y poder determinar si la vacuna se usa o se descarta. Inclusive, si se llegase a descartar, también qué soluciones se pueden surgir ante contingencias. Hay una contingencia similar en otra escuela, ¿cómo podemos actuar? ¿De qué manera? Entonces es muy importante esto, y sabemos que también en esto no hay una responsabilidad única, si bien también están los vacunadores, logística de frío, me parece que también es compartida también de poder estar más. Trabajamos en equipo y es por eso también la insistencia y la importancia de que las planillas de control y los termómetros estén visibles
Bien. Bueno, con respecto a los recursos que necesitamos para custodiar estas vacunas, habíamos dicho 2 freezers, el freezer que vamos a utilizar y el de backup, que es el que guarda las placas eutécticas, el grupo electrógeno, las placas eutécticas, que son los conservantes, el hielo seco, las placas aislantes, que es poliestireno expandido, que tiene un espesor de 2 centímetros, y las alarmas, las planillas de frío, planilla de frío, aplicación de frío, que son las que vamos a necesitar para llevar el control horario del registro de los termómetros. Como podemos ver, ahí está la planilla de registro. Debemos controlar que la temperatura cada hora de forma constante durante las 24 horas. Esto es importante. Surgió en el contexto de las supervisiones, el poder corregir cuestiones que tenían que ver con el registro, que no se hacía horario y se hacía en periodos más largos. Es importante que se pueda hacer por hora, por eso decíamos que somos todos un poco responsables del poder vigilar. Y este control debe de poder mantenerse las 24 horas, tanto en la jornada de vacunación como en el horario nocturno, ¿sí? El responsable de la cadena de frío debe realizar un control horario del termómetro de todos los freezers, que son los que tenemos, con los que contamos en el establecimiento. Se debe registrar en la planilla de frío con el horario, como dijimos, con la firma de responsable. La temperatura debe ser siempre inferior a los menos 18 grados y si se detecta una disminución con respecto al registro anterior mayor o igual a 3 grados, se realiza el control en todo el circuito y se alerta. Bien, y es importante también contar que esto va a ser un recurso que va a llegar a las escuelas y que ustedes lo van a tener disponibles para ser llenado. Y antes de pasar a la segunda parte de este encuentro, tenemos algunas preguntas que están llegando desde el canal de YouTube. ¿Las vacunas llevan diluyente? Estas vacunas no llevan diluyente. La presentación es líquida, si bien como dijimos al comienzo, vamos a observar que es una masa blanca y dura. En el momento en el que se empieza a descongelar, vamos a notar la solución líquida y como unos cristales que están suspendidos, para que luego, cuando nosotros movemos el frasco, no se agita bruscamente, se convierta en la solución líquida que nos va a dar las 5 dosis. Y hay una pregunta más que es, esas 9.000 dosis, ¿serían los vial? No, cada vial se compone por 3 mililitros. Cada dosis tiene 0,5 mililitros, lo que nos da un total de volumen de 2,5 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un porcentaje de remanente que en todos los frascos multidosis viene, que tiene que ver con el error de cargar. Está contemplado eso y por eso es que siempre todos los frascos multidosis traen un poquito de más, pero no es que cada frasco trae 9.000 dosis. Por ahí hubo una confusión con el tema de la configuración. Lo que nosotros queríamos decir con las 9.000 dosis es que 9.000 dosis entran en un freezer, ¿sí? Cada frasco contiene 5 dosis y a cada frasco llamamos vial. Bien. Después también tenía que ver con la cuestión de instalaciones, pero me parece que eso lo vamos a trabajar más en lo que tiene que ver la segunda parte de la presentación. Ya sabemos cómo llegan las vacunas, qué cuidados tenemos que tener, cómo es el registro. Ahora vamos a ingresar al ámbito de qué ocurre cuando hay alguna cosa. Y para eso tenemos a Franco Conti, que es técnico en seguridad y higiene y que es parte del equipo de la Dirección de Infraestructura y Servicios Auxiliares del Ministerio de Salud. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días a todos los presentes. Acá, como decían las compañeras, es un orgullo formar parte de esta campaña de vacunación y poder llevar adelante de la manera correcta.
Bueno, como estaba hablando recién la compañera, estaba hablando de los eventos que ponen en riesgo la seguridad de las vacunas y tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo todo lo que es la logística y la puesta en marcha del sistema de vacunación. Como comentaban, tenemos 4 eventos que pueden llegar a ser nocivos para lo que es la seguridad de las vacunas, que son tales como el corte de energía eléctrica, un corte de luz, sea prolongado o no, la desconexión de los freezers de los tomas corrientes. Por eso insistía que deben estar conectados directamente a un toma corriente de la pared y no a zapatillas para evitar lo que es la desconexión. Un desperfecto del freezer, tal como la anulación del automático o la rotura del mismo, y la apertura prolongada de las puertas del freezer, ya que se recomienda que solamente se abran las puertas para sacar las dosis necesarias que se van a utilizar en el día y no para ir controlando, ¿sí? Porque para eso tenemos el sistema de alarmas. Sí, eso también es importante de pensar la organización del día. Nosotros cada vez que pensamos una de las capacitaciones pensamos en cómo esto se lleva diariamente. Entonces también implica que nos organicemos ese día, bueno, a esta hora vamos a sacar las vacunas para que tengan disponibles. Es muy importante tener un control en el establecimiento y tener bien diagramado todas las personas que se van a vacunar en el día, para poder hacer una mejor diagramación del día y saber en qué momento trasladar las vacunas del freezer de backup al freezer diario para poder abrir solamente ese freezer y no dañar las demás dosis. Bueno, al momento de estar en el lugar del establecimiento, estar activando lo que es el sistema de vacunación, tenemos que tener en cuenta algunos chequeos visuales que tenemos que ir viendo a todo momento del día, ¿sí? Tales como la temperatura de los freezer a través del display, ir controlando cada media hora, cada una hora el encargado de frío o encargado de establecimiento, chequear que las temperaturas las vacunas estén a menos 18 grados, ¿sí? Con menos temperatura también, ¿sí? Tener en cuenta el llenado de las planillas de temperatura de frío a partir de, como decía recién, la lectura del display, la conexión de los freezer a las tomas corrientes. Si bien es algo simple, no está bueno remarcarlo y siempre tenerlo en cuenta y fijarse si está conectado, si sigue funcionando. La observación diaria de la temperatura ambiente, estar a tono con el día, saber que si es un día que hace mucho calor, ir a fijarse con más frecuencia en los freezers, ¿sí? La observación diaria de las condiciones climáticas en caso de tormentas, lluvias, vientos fuertes, ¿sí? Y bueno, en caso de que llegue a ocurrir algo fuera de lo normal, como que es que haya un intruso en el lugar, es advertir al coordinador local. Sí, o también alguna cuestión que veamos una disminución brusca, más allá de que siga estando disponibles, que no lleguen al límite. Nosotros tenemos un límite que es menos 18 grados, ¿no? Pero si vemos que nuestro freezer venía funcionando menos 35 y después empezó a disminuir menos 33, menos 30, sigue estando todo bien. Pero nosotros tenemos que tener una alarma también en relación a eso. No pasó nada, nuestras vacunas están disponibles todavía, pero hacer un seguimiento también implica ver que no suceda nada por fuera de lo común. El poder vigilar, ¿no? El poder vigilar este rango, que no haya alteraciones bruscas. Por eso el control horario también, la insistencia del control horario en el termómetro. Por eso es muy importante que los encargados estén atentos todo el tiempo a lo que es la temperatura y lo puedan plasmar en las planillas. Ellos van a tener que filmar cada una hora y adjuntar fotos del display y tener todo un seguimiento bien detallado para poder también medir la tendencia de ese freezer y darte cuenta al momento de que esté fallando, como decías vos recién. Que si el freezer tenemos una temperatura variante, menos 23, menos 25, y estamos notando que está llegando a menos 20, tenemos que agarrar, tenemos que activar un protocolo de emergencia y ver qué está pasando con ese freezer y, en el extremado caso, poner en funcionamiento el freezer de backup. Bueno, uno de los sistemas de seguridad que tenemos para controlar, como estábamos hablando recién, la temperatura de los freezers, es un sistema de alarmas, ¿sí? Que contamos con 4 alarmas disparadores que se reciben en el teléfono celular, ¿sí? Que nos van a avisar 4 motivos en los cuales podamos llegar a perder temperatura dentro de los freezers, ¿sí? Que pueden llegar a afectar a las vacunas. Bueno, una alarma se encarga de lo que es la falta de transmisión del equipo, del freezer, hacia el monitoreo central, ¿sí? Cuando llega a haber un problema de comunicación entre lo que es el sistema de monitoreo y la temperatura del freezer, automáticamente hay una alarma
que se dispara, que le llega al teléfono, al sistema de monitoreo y a todos los actores principales, ¿sí? Activando de que hay una falta de transmisión, ¿sí? Por lo tanto, automáticamente se da aviso al encargado de establecimiento descargado de frío, ¿sí? Para que vayan y chequen el freezer para evitar cualquier contingencia. Bueno, tenemos otra alarma que sirve para lo que es la puerta abierta. Cada vez que la puerta del freezer se abre y queda prolongada esa apertura, la alarma va a empezar a sonar, va a dar aviso, como estaba explicando recién, a todos los actores principales y van a recibir la alarma de puerta abierta en su celular. Sí, pero inclusive en lo diario también te ayuda a tener una conciencia de la importancia de mantener el frío, porque en las recorridas con escuelas hacíamos pruebas, estamos todavía en etapa de prueba, y abríamos la puerta y si pasa un tiempo que no hace falta que sea tan prolongado, empieza a sonar una alarma. Y eso también nos parece positivo porque es preventivo, porque no significa que ya está todo perdido, que hemos perdido alguna dosis en absoluto, sino implica que tenemos que mantener eso cerrado para conservar el frío de una manera adecuada. Tengamos que tener en cuenta nosotros más que nada es poder diseñar un sistema preventivo, correctivo también para el salvaguardado de las vacunas, ¿sí? Eso es lo principal, tratar de conservar la cadena de frío en todo momento. Bueno, volviendo a lo que era el sistema de alarmas, el tercer tipo de alarmas que tenemos en cuanto a lo que es el freezer es una alarma de temperatura, ¿sí? Que es la que está conectada al display y la que nos va a avisar en caso de que haya, como estábamos hablando recién, aumento de temperatura y corra riesgo lo que es la cadena de frío que necesitamos para preservar las vacunas a la temperatura correcta. Bueno, si se resuelve, queda todo bien, genial. Y si no se resuelve, bueno, tenemos que activar el protocolo de emergencia, que es mudar las vacunas al freezer de baja. Y la última alarma que nos va a dar aviso, que creo que es la más importante, porque es a donde tenemos que empezar a planificar todo un movimiento coordinado para, como te decía recién, asegurar las vacunas que sigan su cadena de frío, es una alarma por el corte de suministro, por un corte de luz, ¿sí? Bueno, es importante tener todo el tiempo el teléfono en buen estado, ¿sí? Con crédito y con el cargador de batería en el lugar, ¿sí? ¿Para qué? Porque al momento de que alguna de estas alarmas se dispare, nosotros tenemos que empezar a desplegar un sistema de comunicación que tenemos que dar aviso a todos los actores principales involucrados en el tema para, en el caso de emergencia extremo, poder desplegar lo que es un plan de evacuación de las vacunas correcta y efectivamente, ¿verdad? Bueno, por ahí una cosita, porque cuando hablamos del sistema de alarmas y la relación con las alarmas en el teléfono, por ahí quizás nos falta explicar un poco que cada uno de los freezers que se conectan en las escuelas va a tener un sistema de alarma y de monitoreo por el cual no solo va a informarnos ahí visualmente cuál es la temperatura, sino que ante alguna de estas cuestiones van a estar algunos responsables con usuarios para tener y recibir al momento estas alertas y para eso poder actuar en consecuencia. Eso es importante porque no significa que solamente que las personas que están efectivamente en el lugar cuando uno está solo en el lugar y se corta la luz, algo falla, no está solo en realidad porque hay otras personas que también van a recibir la información y vamos a actuar coordinadamente. Eso me parece importante también porque cuando pensamos en el frío y ponemos tanto, remarcamos tanto la importancia del frío, en realidad ni siquiera estamos hablando solamente de la importancia de las vacunas, sino estamos hablando de la importancia de la salud de las personas. Entonces, cada vez que pensamos en un frasco, en un vial, estamos pensando en 5 personas, en 5 familias, y con más viales, con un barrio. Entonces, por eso es la importancia y es la enorme responsabilidad y el trabajo conjunto para mantener el frío, para mantener la calidad de la vacunación y la calidad de la salud de las personas. Sí, más que nada garantizar a la población las vacunas y que puedan vacunarse, así podemos dejar de sufrir todo lo que la pandemia nos ha provocado, ¿verdad? Así que bueno, siguiendo con lo nuestro, también bueno, un recurso muy importante que tenemos que tener en cuenta también son los grupos electrógenos que vamos a tener
en los lugares, en las escuelas, ¿sí? Acá, como decía la compañera anteriormente, los grupos deben ser ubicados en el exterior, ¿sí? Por la cuestión de la combustión que generan, que liberan sustancias químicas nocivas para lo que es la salud del cuerpo humano. ¿Qué debemos considerar los responsables y coordinadores de escuelas, ¿sí? Al momento de llegar a la escuela, de asentarse y de empezar a ver con qué mobiliario contamos dentro de la escuela, ¿sí? Para trabajar? En lo que es el grupo electrógeno debemos considerar hacer una evaluación, una mirada técnica y llenar lo que es un estilo de planilla para tener todo bien anotado con qué tipo de grupo contamos en el lugar, ¿sí? Acá, como podemos ver, debemos considerar el operador del grupo, ¿sí? La persona a cargo responsable que se va a encargar en caso de contingencia eléctrica de activar el grupo electrógeno, ¿sí? Nombre, apellido, hacer una periodicidad de pruebas, ¿sí? Cada una semana, todos los días, eso se queda a detallar por las personas encargadas de lo que son los grupos electrógenos, ¿sí? El modelo de grupo, cuál es la potencia del grupo, ¿sí? Es trifásico, monofásico, tiene arranque automático, tiene transferencia, ¿sí? Es automática, la transferencia es manual, todo ese tipo de detalles, así como también la autonomía en horas, vamos a tener que plasmarlo en una lista, en una planilla, ¿sí? Para el momento de que tengamos que usarlo, en el caso extremo, ¿sí? Sepamos con qué equipo estamos trabajando. Bueno, también asimismo tenemos que agregar, para saber los datos de ese mismo grupo, qué tipo de combustible necesita, si necesita nafta, gasoil, el aprovisionamiento, ¿sí? Los envases, dónde se va a depositar, a almacenar, ¿sí? En qué tipo de envases, ¿sí? La cantidad de litros que son necesarios para abastecernos en caso de emergencia, ¿sí? Y los responsables de la provisión del grupo electrógeno. Todos esos datos los vamos a tener que, como decía recién, plasmar en la planilla para, repito, en caso de emergencia, nosotros tener todos los datos en un mismo lugar y saber cómo actuar en el extremado caso. Bueno, en cuanto a lo que es el depósito de combustible, sí, es recomendable y es importante que sea almacenado en un lugar ventilado, sin exposición a fuentes de calor, ¿sí? Y sin elementos que provoquen combustión, tales como maderas, archivos, papeles o líquidos inflamables, ¿sí? Y es muy importante que en la sala donde se almacene el combustible del grupo electrógeno exista en ese lugar un extintor tipo ABC. Bueno, el encendido del equipo se recomienda hacerlo 24 horas antes de detectar, para detectar cualquier falla que pueda existir, ¿sí? Y bueno, también hacerlo, esto va tanto para el freezer también como para el grupo, también tenerlo en prueba, ¿sí? Y bueno, y como comentaba, metiéndonos un poquito en el campo acá de la compañera, también remarcar que el freezer alcanza su temperatura mínima de refrigeración en aproximadamente 3 horas y media, 4 horas, ¿sí? Por lo que es recomendable al momento de hacer la prueba de grupo, hacer también la prueba de freezer antes de iniciar cualquier procedimiento, ¿verdad? Bien, hay muchísimas preguntas en relación a lo que es frío, también quedan algunas de vacunas. Hay cuestiones que van a poder resolverse de manera centralizada y hay otras que tienen que ver con, me parece que algunas de ellas vamos a intentar responderlas, pero también hay equipos que son territoriales. Entonces tenemos coordinadores, también hay revisiones, hay una pregunta en relación a quién revisa las instalaciones. Cada una de las instalaciones van a ser recorridas, van a ser revisadas, están siéndolo. Inclusive hay un proceso que nosotros empezamos a armar, este proceso del plan de vacunación ya está funcionando. Hay equipos que están llegando a las escuelas, están llegando los insumos. Hay cosas que se van a ir viendo en la territorialidad. El manejo de las instalaciones o cómo se realiza es muy difícil explicar. ¿Por qué? Porque hay mucha diversidad de escuelas. Entonces, en ese sentido, hay equipos que van y verifican cómo son, si están dadas las condiciones aptas para el funcionamiento de cada una de las escuelas. Eso, quédense tranquilos que está sucediendo. Después hay algunas preguntas en relación a la manipulación de las placas eutécnicas y si estas quedan en especial en el freezer de backup y no en el de stock.
que me parece que eso también tiene que ver con una decisión en particular de organización. Sí, de todas maneras es de buena práctica poder tener placas eutécticas en ambos freezers, tanto en el que vamos a usar en el que contenga las dosis para la jornada diaria como el que contiene el total del stock. Con respecto a su manipulación, cuando las vamos a manipular para hacer el acondicionamiento, o sea, la recepción y el acondicionamiento, o sea, cuando abramos la conservadora en la que recibimos las vacunas, la manipulación sí o sí es con guantes, porque la configuración de frío ahí es mixta. O sea, no vamos a manipular solo las placas eutécticas porque van a estar rodeadas de hielo seco, y es el hielo seco el que puede llegar a lesionarnos. Entonces, ante esa situación, esa manipulación que hacemos de lo que es el desarme de la conservadora para poder acondicionar las vacunas en el freezer, se hace con guantes. Una vez que pasamos las placas eutécticas a lo que es el freezer, esas placas se pueden manipular de manera común. No tiene ninguna... Sin cuidado, no nos va a producir lesiones en la piel, como el hielo seco. El hielo seco sí. Bien. Y después, con respecto al monitoreo de la temperatura, a lo de Alertor, que es la empresa que sí brinda el servicio en relación al monitoreo de temperatura, si está conectado a Edesur sí o no. Está conectado el sistema de alarma a Edesur, a la corriente eléctrica. Sí, lo que está dando, estamos hablando, como decíamos hoy, tenemos 4 tipos de alarmas, ¿sí?, que son las que nos van a tirar la alerta, digamos, ¿sí? Obviamente que está conectado, tenemos alarmas que son a baterías, ¿sí?, y otro tipo de alarmas que son las que nos detectan que no hay luz. Por lo tanto... Pero yo creo que la pregunta se refiere si funciona este sistema de alarmas si hay un corte de luz, ¿sí? Claro que sí, este sistema de alarmas también contamos con el sistema de alarmas a baterías, ¿sí? A baterías. Lo que también nos va a dar aviso al momento de que se corte la luz y se corte el suministro eléctrico, nos va a tirar la alarma de que no hay tensión. Entonces, automáticamente se dispara, llega al sistema de monitoreo y arrancamos con lo que es el plan de emergencia para que cada uno de los actores esté al tanto de lo que esté pasando y, bueno, podamos llevar a cabo el procedimiento correspondiente. Perfecto. Después también tenemos con nosotros a Pablo San Miguel, que es de la Subsecretaría de Energía, y para hablar un poco de un plan operativo de emergencia. Llegaron las vacunas, las almacenamos de buena manera, sabemos el sistema de seguimiento, pero hay una contingencia y tenemos que actuar, y cómo hacerlo. Bien, bueno, en principio buenos días a todas y a todos. Es un honor poder participar y colaborar en algo en el plan de vacunación desde la Subsecretaría de Energía. Voy a aprovechar para retomar 2 filminas para atrás para aclarar algunas cositas, un poquito más de los grupos. Ahí, ¿Más? perfecto. ¿Este? Una menos. Ahí. Bueno, en principio les quiero llevar tranquilidad a los operadores de los grupos que en la capacitación del día de hoy vamos a tener una capacitación virtual por parte de la empresa EDELAB que ha colaborado con la campaña, y cada distribuidor in situ va a hacer entrenamiento sobre el uso del grupo electrógeno que dote a cada escuela, porque cada grupo electrógeno puede variar entre sí en capacidad, en margen, en autonomía. Por lo tanto, es importante remarcar que van a tener esa colaboración por parte de los distribuidores de energía. Sí, esto que decíamos, que teníamos que registrar cuáles eran, qué capacidad, claro. Porque así como hay diferentes escuelas, hay diferentes equipamientos y que tienen algunas pequeñas diferencias. Bien. Entonces está buenísimo esto poder dar, que nosotros siempre decimos que estos encuentros son una parte de la capacitación, y otra parte de la capacitación también se da con las visitas territoriales de los diferentes actores, y que es muy necesaria para ponernos en situación también. Bien. Bueno, adicionalmente, también para llevar un poco de tranquilidad, los distribuidores estuvieron haciendo relevamientos de las líneas que proveen energía en los establecimientos, hasta el punto donde tienen acceso, que es la cometida y el medidor. De la cometida y el medidor para adentro, entiendo que hay equipos de trabajo de salud y educación que están haciendo los relevamientos correspondientes.
Así que desde el punto de vista del medidor hacia afuera, los distribuidores han colaborado mucho en hacer esas inspecciones y han solucionado muchos problemas de acometida para que todo funcione de la mejor manera. Bueno, si querés ahora sí avanzamos hasta los gráficos de temperatura, que me gustaría explicar algo. Bueno, ahí tenemos dos gráficos de temperatura. Esos gráficos están tomados del sistema de monitoreo alertor. Y en la línea superior, en el gráfico superior, podemos ver una línea superior que está en 30,78 grados centígrados. En ese momento se estaba monitoreando la temperatura ambiente. La línea inferior, que es un poco más clarita, muestra la evolución o el rendimiento de temperatura del freezer marca GAFA. Abajo dice chiquitito GAFA. ¿Qué se hizo en ese equipo? Ese equipo estaba funcionando en aproximadamente menos 35 grados centígrados, se lo apagó, se tomó la curva de temperatura como se iba elevando y se lo volvió a encender y se tomó la curva hacia abajo de cuánto tiempo se tardaba en alcanzar la temperatura de operación. Entonces, en ese grafiquito ustedes pueden ver que lo que nosotros les estamos contando de las 24 horas, de las 3,5 que tarda el equipo en entrar en régimen, es verdad y que lo estamos mirando, lo estamos monitoreando a través del sistema de alerta. Bien. Adicionalmente, una vez que hicimos algunos ensayos, se desarrolló junto al equipo de salud un plan operativo de emergencia para atender a los cortes de luz donde se definen algunas responsabilidades. Avancemos. Bueno, la primera responsabilidad está en el encargado del establecimiento, el que tiene que estar mirando el freezer, mirando el display y viendo que no ocurra nada raro. Lo que puede pasar es que se corte la electricidad. ¿Cómo se va a dar cuenta que se cortó la electricidad? Una de las opciones es que no tenga más luz dentro del establecimiento, el otro que se apaguen las luces del freezer, que deje de hacer ruido el compresor, o a través del sistema de alerta, que alertor, la unidad de monitoreo, emita un sonido, emite un chillido que nos indica que el freezer no está recibiendo corriente eléctrica. El equipo de alertor funciona porque tiene una batería independiente. Entonces, cuando no tenemos energía o tenemos un corte pequeño, este equipo nos va a dar el aviso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer el personal que está en el establecimiento? Llamar al 0800, que es un 0800 específico para electrodependientes que va a poner a disposición cada distribuidor. No es el 0800 que tenemos comúnmente para hacer un reclamo, sino que es una línea directa. Adicionalmente, el sistema de monitoreo se está pensando que emita alerta a todos los participantes de este foro. El segundo paso, una vez que ya le dimos aviso al distribuidor, es intentar encender el grupo electrógeno en base al entrenamiento que ya recibimos. El tercer paso es verificar si el grupo electrógeno está funcionando correctamente. Bueno, nosotros lo que podemos hacer es desenchufar el freezer de la pared que no está energizada y enchufarlo en los tomacorrientes del grupo electrógeno. Posteriormente, lo que debemos hacer es verificar que el freezer funcione. Si tenemos ruido en el motor, si tenemos el LED del equipo de freezer funcionando o si en el display vemos que la temperatura empieza a descender, podemos verificar que ese equipo ya está en funcionamiento nuevamente. Y lo vamos a tener enchufado en el grupo electrógeno hasta tanto el servicio de electricidad no sea restablecido. Bueno, muy bien. Si nada de eso funciona porque se rompió el compresor, el compresor del freezer, porque el otro freezer no nos anduvo o tuvo otro problema, porque el grupo electrógeno no se pudo poner en marcha, ¿qué debemos hacer? Debemos, junto al coordinador zonal, establecer el procedimiento de evacuación de las vacunas. Bien, ahí hay una nota importante, que es que el encargado del establecimiento deberá contar con el número de teléfono de todos los actores principales que intervienen en caso de emergencia, como así también contar con el celular cargado y con crédito para manejar la situación de emergencia. Sí, esta parte que quizá parece más abstracta porque hablamos de, bueno,
de llamar a un 0800, pero no damos la terminal del 0800, cuando hablamos de canales y establecer circuitos ante una emergencia, no podría ser específico porque cada región, cada municipio, cada escuela va a construir un propio circuito. Lo importante es tener en cuenta de que se está pensando ese circuito, de que se estableció la necesidad y que hay ya canales construidos en relación a eso. Por eso a veces va a parecer, bueno, pero ¿por qué no dan el 0800? Justamente porque esos números tienen que estar disponibles y no van a ser el mismo para todos. Entonces, en ese sentido, esto es importante tener en cuenta, que sí se está trabajando en relación a eso y que estos canales están construidos territorialmente. Bien. Nosotros siempre hacemos la recomendación del 0800 de electrodependientes, que por lo general los distribuidores lo tienen en una calcomanía, pegarlo sobre la tapa del freezer, para tenerlo siempre accesible. Cada distribuidor tiene su 0800 y un poco remarco la idea que decís vos, no lo podemos publicar en una página web porque si no cualquier persona que tiene un desperfecto en su casa llama al 0800 y colapsa la línea. Y la idea es que ese 0800 sea específico para atender estas contingencias que depende de la vida de personas, en este caso vacunas. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad del distribuidor? El distribuidor, una vez que recibe nuestro llamado del 0800 y a su vez va a recibir un aviso del sistema de monitoreo, va a poner en marcha su plan de emergencia para tratar de restablecer el servicio. Y lo va a hacer a través de dos equipos. Uno de los equipos va a intentar restablecer el servicio en la línea, va a intentar detectar cuál fue la falla en la línea de electricidad, y el otro equipo va a ir en asistencia al coordinador o al encargado del freezer para ayudarlo a prender el grupo electrógeno. Así que ahí también van a tener una contención, no van a estar solos en ese intento. El primer intento de arranque sí lo va a tener que hacer el encargado de la escuela o quien esté monitoreando el freezer, pero en los pocos minutos llegaría una cuadrilla de la guardia del distribuidor. ¿Sí? Bueno, responsabilidades del encargado zonal. El encargado zonal va a recibir a través del sistema de alertor un mensaje de que en determinado establecimiento se perdió el suministro de energía eléctrica. También puede recibir otras alertas como es que tiene un descenso brusco de temperatura y demás. Eso lo va a configurar el Ministerio de Salud en base a las alertas que está trabajando con la empresa de monitoreo. Monitorea las curvas que vimos hace un ratito en los gráficos. Bueno, va desde su celular, él puede acceder y ver cómo está evolucionando la temperatura de cada freezer. Y en caso de que no se pueda resolver el problema eléctrico o la variación de temperatura, va a activar el procedimiento de evacuación. Todas estas palabras que yo les estoy poniendo, en un ratito lo vamos a ver en un diagrama de flujo que quizás sea un poco más explicativo. Seguimos. Bueno, hay una actuación y un aviso al OSEBA. El OSEBA es el organismo dentro de la provincia de Buenos Aires que atiende o que controla los distribuidores que están fuera de lo que es la capital federal y el conurbano. Para capital federal y el conurbano, en donde presta servicio de norte y de sur, el organismo de control es el ENRE. Va a hacer una tarea similar a la que vamos a mencionar. Nosotros en este momento estamos trabajando fuertemente con el OSEBA, que es quien tiene bajo su control a 4 distribuidores provinciales, que son EDEN, EDES, EDEA y EDELAP, y 200 cooperativas más chiquitas que están principalmente en zonas rurales o hasta 60.000 usuarios en sus ciudades. Lo primero que va a hacer el organismo es recibir el alerta. Esa alerta le va a dar un tratamiento que en la provincia de Buenos Aires se conoce como corte relevante, en donde esa alerta ingresa un número rojo para ponerse en contacto con el distribuidor a ver qué pasó y empezar a informar al resto de las áreas involucradas en el procedimiento operativo de emergencia y coordinar las acciones que se van a tomar a futuro hasta que se restablezca el servicio. Por eso el paso 3 dice que se informa al comité de monitoreo. Avanzamos.
Bueno, el comité de monitoreo lo que va a hacer es recibir las alarmas, tanto del sistema alertor como de los EVA, también puede ser del distribuidor y del encargado zonal, y va a evaluar la situación para determinar si hace falta la evacuación de las vacunas o no. Sí. Bueno, acá podemos ver el diagrama de flujo. El diagrama de flujo tiene en las 5 columnas, en su primera fila, quiénes son los participantes. Nosotros dijimos que parte de la responsabilidad lo tenían los encargados, otra parte los distribuidores, otra parte el encargado zonal de salud, la cuarta columna pertenece a los EVA y la quinta al comité de monitoreo. Debajo de cada columna están las tareas que tiene cada participante. Y pueden ver cómo el primer participante, que es el encargado del establecimiento, inicia su rol al momento que se corta la luz. El siguiente paso llama al 0800 electrodependientes y inmediatamente intenta encender el grupo electrógeno, desenchufa el freezer de la pared y enchufa el freezer en el grupo electrógeno. Seguimos. Si pasamos a la etapa de verificación, si el freezer funciona o no. Si el freezer funciona, lo dejamos enchufado hasta que vuelva la luz por parte del distribuidor. Si el freezer no funciona, llamamos al encargado zonal, que va a estar en contacto con el comité de monitoreo y el resto de las áreas para ver si se activa o no el plan de evacuación de las vacunas. Continuamos. Bueno, ¿qué hacer ante un corte de energía? ¿Cuál es la autonomía de los freezer ante un corte de suministro? Principalmente, ¿qué tiempo tenemos antes de que las vacunas lleguen a esos menos 18 grados centígrados, que es lo que las desnaturalizan? Bueno, tenemos calculado en base a unos 26, 27 grados bajo cero de operación hasta los menos 18, 25 minutos para actuar. O sea que la actuación tiene que ser casi inmediata, tenemos que estar muy entrenados, porque el distribuidor no llega a hacer maniobras en ese tiempo, o algunas veces hasta tiene alguna complicación en el tránsito y no llega al establecimiento. Entonces es muy importante que la persona del establecimiento esté bien entrenada en el uso del grupo electrógeno y que lo encienda inmediatamente, que no espere a nadie, que una vez que llamó al 0800 del distribuidor, que intente encender el grupo y que lo ponga en marcha lo antes posible. Bueno, si enciende, deberá registrar la hora del evento y el conteo de las horas para saber cuánta autonomía tiene con ese grupo que acaba de encender. Y advertirá a la compañía telefónicamente y registrará la situación. Si no se puede encender o no enciende o no se repuso el suministro, se activará el plan de evacuación de las vacunas. Seguimos. Bueno, acá un poco del plan de evacuación de las vacunas, me parece que se lo voy a dejar a la especialista. Bueno, tenemos pasos a seguir en el momento en el que esto suceda, ¿no? Ante la eventualidad de el corte de suministro y la imposibilidad de encender el grupo electrógeno, y acá viene un poco la explicación de por qué el hielo seco quedó en la conservadora también, ¿no? Los pasos a seguir: no enciende, no se repuso el suministro eléctrico, traslado de vacunas, reembalaje de vacunas en conservadoras, información necesaria para un plan B. Vamos a tener ese hielo seco reservado en la conservadora, vamos a tener las placas refrigerantes, así que lo que vamos a hacer es poder evacuar esas vacunas, es el plan de contingencia local, porque vamos a poder evacuar esas vacunas que están en riesgo a la conservadora en la que vinieron originalmente. Y también poder generar esto de lo que pensamos en el sistema de alertas y circuitos y responsables y a quien informamos tiene que ver con esto, con arbitrar los medios de transporte y poder establecer el lugar a donde se van a recepcionar esto. Y a veces tiene que ver con cuestiones locales. Esto, si tenemos un efector de salud cercano y que tiene suministro de luz, se puede generar... Todo tiene que formar parte del mismo plan de contingencia, así como la persona encargada tiene la responsabilidad de conocer la característica del grupo electrógeno, saber con cuántas horas de autonomía cuenta para poder resolver
las características de los freezers, qué freezers, qué cantidad de vacunas tengo. Tengo hielo seco en esa conservadora, tengo que prestar atención en el momento en el que yo desembalé la conservadora y hice el traspaso al freezer, cómo estaba configurado ese frío, cómo estaban puestas esas placas eutépticas mezcladas con el hielo seco, porque tengo que tratar de imitarlo ante todas estas eventualidades para poder hacer el traspaso a la inversa, del freezer a la conservadora, para poder evacuarlos después. Cabe destacar también que es muy importante que a la hora de un plan de contingencia, un plan B, como estamos hablando ahora, es muy importante que tengamos un sistema fluido de comunicación entre las partes que formamos parte de esto, ¿verdad? ¿Sí? Y al momento de que tengamos que ejecutar ese plan de emergencia de evacuación de vacunas, tener en cuenta, como decía acá la compañera, la distribución de esa conservadora, ¿sí? Utilizar correctamente las placas aislantes de polietileno, ¿sí? Que son de alta densidad, de 2 centímetros de espesor, ¿sí? Posteriormente a eso ubicar las placas eutépticas en lo que es la superficie de la conservadora, ingresar las vacunas, ¿sí? Nuevamente las placas eutépticas y por último todo lo que es la parte de arriba de la conservadora, volcar lo que es el hielo seco, obviamente con los recargos necesarios. Siempre manipulando con guantes, ¿no? Remarco lo mismo, con guantes, barbijos y lentes, ¿sí? Todos profesionales y elementos de protección personal, porque es una sustancia nociva, ¿sí? Es una sustancia química que libera gases que pueden generar muchísimas dificultades para lo que es la salud. Igual, como decíamos en una parte, esto es un inicio de capacitación, después también va a haber capacitaciones locales, capacitaciones en terreno. Algunos de ustedes ya seguramente han tenido simulacros, están generando ese tipo de capacitaciones. Les agradecemos a todos mucho y a las personas que están ahí también. Vamos a hacer un pequeño corte para después volver con lo que tiene que ver específicamente con el uso de generadores. Ante estas contingencias, ¿cómo ponemos a funcionar los generadores? Y para eso vamos a tener un invitado especial. Gracias. Bueno, continuamos con nuestro encuentro en lo que tiene que ver con logística del frío, que es una parte muy importante con lo que tiene que ver con el plan de vacunación. Cómo mantener el frío, y en eso pensábamos que todos y cada uno de los integrantes del equipo que forman parte de la vacunación en escuelas tiene que conocer la importancia de este procedimiento, cuáles son los mecanismos ante alguna contingencia, pero también tiene como 3 destinatarios especiales. Por un lado están los coordinadores de escuelas, que van a ser a los cuales van a recurrir cada uno de los integrantes del equipo ante alguna contingencia. Por el otro, las personas que se desempeñen como logística, como sobre todo los encargados de frío desde ya, y también las personas que se desempeñan en vacunación, saber cómo llegan las vacunas, algunas cuestiones generales. Nos parece que todos y cada uno tenemos que conocer algunas cuestiones, pero estos son nuestros destinatarios especiales hoy día. En ese sentido, pensando cuando surge una contingencia, invitamos a Claudio Bocán, que es gerente de operaciones de DELAP, para poder pensar cómo fuimos construyendo estos circuitos ante contingencias y cómo ir previéndolas. Bueno, buenos días. La verdad es que, en primer lugar, quiero agradecer esta posibilidad, en particular, de formar parte de esta campaña histórica de vacunación por parte de DELAP y de las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires. Como decía, yo soy Claudio Bocán, gerente de operaciones de la empresa DELAP, una de las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires. Queremos contarles que estuvimos trabajando en el ámbito de la mesa de energía de la provincia. Hemos disparado acciones de revisión para todos los establecimientos escolares que van a formar parte de esta campaña de vacunación. Hemos actuado en acciones específicas para mejorar, como habíamos escuchado de Pablo,
hemos trabajado incluso para adecuar esas instalaciones y en algún caso dar una posibilidad de alimentación adicional para tenerlo acá. No obstante eso, tenemos que pensar que es posible que se corte la luz, que se corte el suministro eléctrico, por lo cual todos los distribuidores están repartiendo, particularmente DELAP repartió a los 20 establecimientos escolares de su área de concesión, que van a formar parte de esta campaña tan importante, los grupos electrógenos que usamos para electrodependientes, por supuesto con el mismo nivel de importancia, para tener un backup y dar energía rápidamente en caso de tener un corte de suministro. Ahora vamos a ver una pequeña capacitación, un video a modo de capacitación grupal. Sin embargo, es bueno comentar que cada vez que instalamos el grupo, fue recepcionado por alguien que tuvo esa capacitación, se evacuaron las dudas, se arrancó el grupo electrógeno. Quiero llevar tranquilidad de que es un equipo muy simple de arrancar. Si bien en el video se ve el grupo electrógeno que entrega la empresa DELAP, es muy similar a los grupos electrógenos, de las mismas características, así que vale muy bien como capacitación grupal. Y la recomendación es que si yo intento arrancarlo y tengo algún problemita, llamamos al distribuidor encargado, a la empresa DELAP en nuestro caso, y vamos a estar en muy poco tiempo dando asesoramiento, yendo al lugar. Un comentario, también se mencionaba el almacenamiento de combustible. Bueno, particularmente nosotros ya instalamos los grupos tienen una capacidad de 20 litros de combustible en tanque, y además dejamos dos bidones de combustible, que quiero llevar la tranquilidad de que son bidones específicamente para el almacenamiento de combustible, de 20 litros cada uno. Y este tipo de grupos a máxima potencia son grupos que están por encima de lo requerido por el freezer, así que tomamos ese margen para que estén con la posibilidad de alimentar el grupo holgados. Y si estuviera a máxima potencia, con el tanque lleno, tenemos 10 horas de uso. Además tenemos 2 bidones más con 20 litros cada uno. Puede parecer una exageración, pero a la hora de estar preparados nunca es mucho. Así que habíamos mencionado por ahí la autonomía, como para que tengan una idea. Y cuando tengamos un evento en el que tenemos que arrancar el grupo, después de arrancar el grupo llamamos al distribuidor local por el 0800 específico que nos provee el distribuidor, y en ese momento estamos diciendo: me arrancó el grupo, no me arrancó, tengo tal autonomía, no tengo combustible, o tengo el tanque lleno, la mitad del tanque. Esas son informaciones muy importantes a la hora de evaluar el estado de la emergencia, ¿no? Por supuesto que, muy bien lo decía Pablo, nosotros vamos a disparar acciones inmediatas con el menor tiempo posible. Vamos a tener un equipo de gente en la calle abocada a solucionar el problema de la energía, el problema de red, y además vamos a derivar a equipo de gente específicamente para ayudar con el tema del grupo electrógeno. Perdón, por ahí hablé un poquito, no. me entusiasmo hablando de... No, nos parece súper interesante esto, conocer todo porque hoy inclusive no podemos estar todos los que trabajamos para hacer esta capacitación y todos estos circuitos, no cabemos en la mesa, no cabemos en este espacio. Hay muchísimas personas, hay muchísimo esfuerzo puesto, hay muchísimas ganas también por ser parte de esta campaña de vacunación histórica. Es histórico, y la verdad es que agradecemos, los distribuidores agradecemos ser parte y aportar nuestro granito de arena, ¿no? para que se lleve adelante de manera exitosa, que así va a ser. Por último, y antes de ver el video, contamos con personal las 24 horas, todos los distribuidores contamos con personal las 24 horas para atender los llamados, y además contamos con personal las 24 horas, tanto para ir a la emergencia en la red como para ir a la ayuda del arranque del grupo electrógeno. Bueno, vamos con el video. ¿Cómo no?
capacitación de cómo se manipula cómo se opera, cómo se arranca, cómo se apaga. Quisiera hacer dos comentarios. Sí. En un momento del video se ve cómo se conecta un cablecito amarillo y verde. El video está hecho para que el cliente electrodependiente que tiene que llevar el grupo hasta un lugar y correrlo, haga todo ese trabajo. Sin embargo, vale aclarar que los establecimientos nosotros ya lo dejamos conectado. No es necesario hacerlo, así que es más simple todavía. Entonces, cuando arranco el grupo, después, otro comentario, hoy se mencionaba de que no es recomendable la instalación de, que no es recomendable la instalación de los freezers a través de zapatillas con la red eléctrica, y nosotros decimos, es verdad, y realmente lo mejor es ir a un toma corriente para que ese toma corriente no se sobrecargue, está dimensionado para que quede enchufado un solo equipo. Si yo le pongo una zapatilla y muchos tomas, muchos equipos, se puede sobrecargar. En el caso del grupo electrógeno, en el video se ve la zapatilla, en este caso sí, la zapatilla hace las veces de un extensor, y yo puedo tener el grupo instalado en mi lugar al aire libre, cubierto o semicubierto, para que no me agarre la lluvia, que es donde lo dejamos nosotros, pero con esa zapatilla yo gano el espacio para poder colocar, para poder enchufar el freezer donde está. Por eso es que digo, que no se piense que decimos una cosa y después otra, no. La recomendación es no enchufar la zapatilla a la red eléctrica, pero cuando nos instalamos el freezer con respecto al grupo, sí es la zapatilla que proveemos nosotros con el equipo, ¿verdad? Perfecto, buenísima la aclaración, porque a veces es esto. Y a veces también lo que creemos que esto realmente, pese a que está por terminar, es un inicio, porque van a haber visitas en cada uno de los establecimientos. Yo sé que se habrán despertado muchísimas dudas, tenemos muchísimas preguntas en el canal de YouTube que ahora no vamos a responder, pero vamos a tratar de ir respondiendo, y no solo a través del canal de YouTube, sino también a través de los encuentros presenciales en cada una de las escuelas, a través de sus consultas. Me parece que también poder, la conformación de un equipo de trabajo es súper complejo, pero también es súper necesario para llevar a cabo una tarea de esta magnitud, que es el plan de vacunación. Entonces también poder, cada uno que vio el video hoy más tarde, pueda agarrar y decirle a su coordinador, no entendí esto, cómo fue esto, cuáles dudas surgieron. A nosotros también nos sirven para poder mejorar cómo esta construcción que estamos haciendo. Bueno, gracias Laura Saucedo, gracias Franco Conti, Pablo San Miguel y Claudio Bocán, y gracias a todos y todas por estar ahí conectados.